Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de la repercusión por contenidos que va a tener la educación física en el nuevo curso. En este caso nos dice que si miramos a los bloques de contenido de educación física podemos intuir algunas adaptaciones que se tendrán que realizar para asegurar el distanciamiento. En este caso, estos cambios por contenido no es por decisión propia, sino por seguridad, obviamente, ante la situación que estamos viviendo. Por lo tanto, nos tenemos que adaptar, y más en nuestra asignatura. Hablo de nuestra asignatura, aunque yo imparto otras como puede ser matemáticas, lengua, etc. Pero creo que se van a ver menos influenciadas por esta situación que la educación física, ya que hay menos contacto y en la educación física el distanciamiento es mucho más difícil de controlar. Entonces, aquí nos dice que va a exponernos su perspectiva, es un artículo que como siempre tendréis el enlace en la descripción. Me ha parecido muy interesante, así que vamos a ver. En primer lugar, habilidades motrices. Dice, recrearía situaciones donde se evite interaccionar con material que posteriormente tenga que tocar otro alumno. Esto yo lo he dicho siempre, y es que yo en este caso intentaría evitar utilizar mucho material. Sí que utilizaría tal vez material propio, es decir, elaborado por cada alumno en casa, aunque es muy complicado controlar qué pasa con ese material, ya que se pone pues en diferentes sitios en el patio donde previamente ha habido otro alumnado. Entonces, si se puede evitar utilizar material, mucho mejor. Dice, si se goza del material suficiente, siempre se le puede dar individualmente a los alumnos. Es complicado porque en colegios pequeños normalmente no hay muchísimo material, y en colegios más grandes puede que incluso el patio se tenga que compartir, o sea, varias clases estén haciendo educación física a la vez. No sé si va a ser eso posible ahora mismo y tal, y cómo está la situación, pero es cierto que es muy complicado controlar el material, así que yo me iría a esta segunda parte, que es para las actividades sin material. Dice que se podría distribuir a los alumnos a lo largo de una línea lateral de la pista. Bueno, aquí entra una parte muy subjetiva, y es el espacio con el que contamos, si tenemos que compartir patio o no, y las infraestructuras de nuestro centro. Por lo tanto, es muy difícil generalizar en este aspecto. Aquí no voy a entrar mucho en este tema porque creo que prima la subjetividad y la organización del centro. Vamos a la segunda, que ya entra en materia. Dice, expresión corporal. Vamos a subrayarlo. Evitaría modalidades como el acrosport. Obviamente el acrosport sabemos que al realizar figuras en conjunto pues se tienen que tocar. Si hace calor, la sudoración, todo esto tenemos que evitar el contacto, y aunque no haya sudoración ni haya ningún tipo de motivo adyacente a lo que ya tenemos, simplemente la distancia de seguridad se ha de cumplir. Coreografías grupales, bailes por parejas, etc. Es decir, todo lo que teníamos actualmente, porque incluso para hacer atractivo el calentamiento muchas veces hacíamos juegos grupales o incluso calentamiento por parejas. Dice, en este contexto los alumnos más mayores podrían actuar de monitores. Cuando lo leí me llamó la atención. Es cierto, se puede hacer baile, yoga, fitness por separado. De hecho, muchos ya hemos introducido esa parte de fitness o esa parte de entrenamiento funcional desde la educación a distancia. Por lo tanto, no tenemos por qué dejarla de lado, podemos continuar y no solamente realizar este entrenamiento funcional a distancia, sino también de manera presencial. Y todo lo que sea añadir roles a la educación física, en este caso como posibles monitores, pues puede estar interesante, aunque tendríamos que otra vez entrar en el tema de espacios. Me parece interesante, sobre todo también para el mindfulness y relajación, que muchas veces se hace en tutoría pero no en educación física, pues se puede empezar a introducir, ya que ahí sí que son sitios estáticos donde podemos mantener la distancia de seguridad, obviamente siempre en espacios amplios, ¿vale? Y por otra parte dice, una modalidad novedosa podría ser las coreografías grupales, que es lo que hemos dicho un poco anteriormente. Pero ya no estamos pensando en deporte puro, no estamos pensando en los juegos grupales, estamos pensando en otro tipo de contenidos,
que también no dejan de ser expresión corporal, obviamente, pero también va a hacer que abramos la mente y cambiemos un poco el chip, ya que muchas veces también estamos muy encasillados en el contenido que nos marca el currículum en sí, así que es momento de innovar. Salud y condición física. Bien, la parte conceptual de estos contenidos cobrará especial relevancia, pero que cobre relevancia espero que no de manera teórica, porque al final si cambiamos lo que es la base y el fundamento de la educación física y todo lo hacemos de manera teórica, va a perderse la magia, ¿no?, de esta asignatura, y es la asignatura que cualquier niño que le encanta el deporte, que son prácticamente todos, y si no tenemos que trabajar para ello, que espere, ¿no?, esta hora con ganas y no para estar una hora más en el aula. Podemos hablar de macronutrientes, de nutrición, de alimentación, de hábitos saludables, pero también aplicarlos, y esto se puede hacer de muchísimas maneras distintas, también mucho más dinámico que si estamos en un aula con una presentación PowerPoint. Dice, la higiene corporal se debería verificar a diario. Obviamente creo que ya se hace, ¿no? Siempre se potencia, uno de los aspectos que se potencia en educación física es la higiene corporal antes y después de la práctica deportiva. De forma individual y por turnos. Si finalmente se lleva mascarilla, que yo creo que la mascarilla no va a ser necesaria si se mantiene la distancia de seguridad siempre, y hacer deporte con mascarilla. He leído varios estudios al respecto, hay opiniones varias dependiendo del profesional que realiza el estudio. A mí personalmente creo que puede ser un impedimento para la gente que tenga problemas respiratorios, pues obviamente lo va a notar y no va a poder hacer ese deporte con la mascarilla. Así que creo que vamos a tener que plantear otras estrategias para evitar ese contacto, mantener la distancia social y poder evitar el uso de mascarillas, a no ser que así lo diga la ley o que salga en alguna norma, ya que sabemos que el día 27 de agosto se van a reunir para empezar a finiquitar los detalles de cara al nuevo curso. Vale, aquí nos habla también de workouts, que volvemos a lo de antes, es un poco enfocado al entrenamiento funcional. Es otro tipo de enfoque, es decir, estamos trabajando los mismos bloques de contenido, pero estamos trabajándolos diferente. Es cierto que dependiendo de la edad de los alumnos y alumnas se podrá adaptar mejor o peor, ya que en los primeros cursos de primaria, pues tal vez el entrenamiento funcional pues simplemente se ha de adaptar para que sea más divertido. El movimiento puede ser igual, es decir, podemos hacer un movimiento de sentadilla con salto, pero haciendo un juego, pues imitando animales, haciendo la rana, etc. Tal vez en sexto de primaria no haga falta esta adaptación, o tal vez contarlo a modo de historia para hacer ciertos movimientos, pero sí en los primeros cursos. Al final esto es adaptarse. Vale, otra de las cosas de las que nos habla es la resistencia cardiovascular, que bueno, que creo que es algo que siempre ha generado debate, porque la carrera continua, etc. hace unos años ya generaba cierta controversia, pues por todo lo que conlleva, y se puede trabajar de muchísimas maneras diferentes. Ahora es momento de innovar también. ¿Cómo se puede trabajar? Pues obviamente yo no les pondría a hacer running en el patio del colegio, pero sí que podríamos hacer muchísimos juegos individuales, en este caso, para trabajar la resistencia, incluso por circuitos, por postas. Yo planteaba, por ejemplo, un circuito de resistencia por postas mediante puntos, incluso incluyendo las matemáticas, por grupos. Obviamente ahora tendré que plantear este mismo circuito por postas, tal vez planteándolo de manera individual. Puede haber un juez en cada posta, siempre manteniendo la distancia de seguridad, y hacerlo de manera individual. Después se cambian los roles. En este caso, el material, pues si antes era un ejercicio de resistencia o un ejercicio aeróbico, posteriormente un lanzamiento a canasta, en este caso el lanzamiento a canasta se tendrá que evitar, ya que no vamos a tener, bueno, si tenemos 28 o 29 balones, uno individualmente para cada alumno, y después se pueden desinfectar porque son alumnos y alumnas de edades más avanzadas, pues perfecto. Es decir, aquí y todo esto es adaptación, adaptarse a la nueva situación, adaptar las metodologías sin dejar de trabajar los bloques conceptuales o de contenidos.
¿vale? Y aquí nos habla de algo que ya había hablado yo antes, que es la nutrición saludable, algo que muchas veces no se trabaja o se deja de lado. ¿Cómo trabajar la nutrición saludable? ¿Se ha de trabajar en el aula? ¿Se ha de trabajar en el patio? Se puede trabajar de muchísimas maneras, incluso de manera práctica. Esta práctica va a ser complicada porque ahora mismo pues el tema del distanciamiento social, del comer, son momentos pues un poco más complicados, y es cuanto más los docentes tenemos que estar encima de alumnos, sobre todo alumnos de edades más tempranas, para que mantengan ese distanciamiento a la hora de comer, que puede que haya un poco más de facilidad en esa transmisión, sobre todo lavarse las manos, etc. Por lo tanto, se puede introducir esta nutrición saludable de manera un poco más teórica, para que conozcan qué es saludable para ellos, qué son los macronutrientes, qué deben o no deben comer, y además podemos meter lo que antes hablábamos de higiene corporal, es decir, estaríamos trabajando la nutrición, la higiene corporal, incluso podemos meter la higiene postural también y trabajarlo todo como un bloque. O sea que se pueden hacer muchísimas cosas, pero sí que es cierto que tenemos que tenerlo previo planteado. Aquí no vale improvisar, tenemos que saber qué vamos a hacer. Y ahora viene una parte importante, y es el bloque de los deportes. Puede que sea el que más dificultoso resulte a la hora de desarrollar o de plantear los diferentes ejercicios. Se puede hacer deportes colectivos como puede ser el fútbol o el básquet. Yo veo más problema en el material que en el desarrollo del deporte en sí, porque podemos hacer circuitos de técnica de fútbol de manera individual, circuitos de técnica de básquet, de bote o de lanzamiento, de entrada a canasta individual. Problema que si no tenemos 28 o 29 balones para los 28 o 29 alumnos que posteriormente tendremos que utilizar un tiempo para desinfectar, estamos en las mismas de antes, no podemos utilizar este material. Pero sí que es cierto que hay ciertos deportes que no practicábamos hasta el momento o no eran tan comunes en los colegios y que se pueden empezar a practicar. Aquí nos habla de deportes de pala, ¿no? O badminton, tenis, iniciación al pádel, porque no hace falta tener una pista de pádel para empezar a tener contacto con las palas de pádel, etc. Obviamente aquí cada uno tiene que tener su raqueta, su pala, hacerse responsable y desinfectarla al finalizar la clase. Por lo tanto, nos vamos otra vez a edades más avanzadas. Dice, también se podrían realizar situaciones modificadas de deporte, que es exactamente lo que he dicho antes, situaciones individuales, de técnica, etc. Y también juegos alternativos con material autoconstruido, que también he dicho previamente. Es que al final, por muchos artículos que lea, siempre acabamos un poco pensando lo mismo los profesionales de la educación física. Tenemos en cuenta el espacio, tenemos en cuenta el material, sabemos que el material propio es muy importante en este caso, sabemos que hay que innovar, que hay que adaptarse y que hay que ir con muchísimo cuidado, porque es una materia de las cuales siempre se va a cuestionar. No es que se cuestione la materia en sí, porque sabemos que es importantísima, pero sí que se va a cuestionar la manera de impartirla, y nunca vamos a saber si estamos cumpliendo todas las medidas de seguridad. Por lo tanto, cada centro tendrá que crear unos protocolos, tanto de subida de escaleras, de bajada de escaleras, de limpieza de material, que se puede utilizar, que no. Hablo de antiguamente cuando me refiero a marzo, cuando niños o niñas entraban a por material a la sala de material. Ahora no puede ser así. En la sala de material podrá entrar el maestro y ya, y repartir el material individualmente si es que se va a utilizar. Yo voy a intentar utilizar el menor material posible, siempre y cuando no me condicione. No voy a dejar de hacer algo si tengo el material y puedo utilizarlo y posteriormente desinfectarlo, pero sí que voy a intentar adaptar todos los juegos posibles para utilizar el menor material posible. Y por último, como conclusión, mencionar que no hay razón para el desánimo. Yo creo que en ningún momento... la situación social dice que los profesores estamos con incertidumbre. Estamos expectantes, no sale la palabra, expectantes, para ver qué pasa en este futuro cercano, muy cercano, a 15 días de empezar el curso.
¿Por qué? Porque no tenemos la información suficiente para valorar qué podemos o con qué nos vamos a encontrar. Por lo tanto, no creo que sea desánimo, sino desconocimiento. Así que creo que estamos preparados para adaptarnos a todo, para hacer una buena labor e intentar que el curso escolar de los niños, este nuevo curso escolar de los niños, sea lo más normal posible y puedan pues disfrutar y aprender como todos los años vienen haciendo. Espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y hasta el siguiente.